Bienvenidos de vuelta a su fuente número 1 de exclusivas, controversias y, por supuesto, ese toque de veneno informativo que tanto nos gusta. ¿Cómo están hoy? Espero que con las baterías bien cargadas, porque hoy vamos a darle una vuelta de tuerca aún más intensa a la bomba que soltamos la semana pasada. Preparen su café turco bien fuerte, porque este chisme viene con cafeína extra. Como recordarán, la semana pasada sacudimos los cimientos del fandom Erker con una pregunta que resonó en cada rincón de las redes sociales: ¿Hande Ercel se casa? ¿Qué piensa Kerem? Bombazo. Bueno, agárrense fuerte porque la onda expansiva de esa bomba sigue propagándose, y hoy vamos a profundizar en los detalles, las reacciones, las especulaciones y, por supuesto, la intrincada red de emociones que rodean esta noticia. Antes de sumergirnos en el lodazal de chismes, quiero reiterar lo que siempre les digo: aquí amamos el drama, pero lo abordamos con respeto, tratando de mantener una pizca de objetividad en medio del caos. No inventamos historias, sino que destilamos la información disponible, la analizamos con lupa y la presentamos de la manera más entretenida posible. Y si aún no se han unido a esta comunidad de adictos a las telenovelas turcas, ¿a qué esperan? Suscríbanse ya, activen la campanita para no perderse nada y prepárense para un festín de exclusivas. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Bien, recapitulemos brevemente. La noticia que incendió las redes y provocó ataques de pánico entre los fans de Erker, Hande Ercel, nuestra inolvidable Eda YLDZ, está a punto de dar el sí quiero. Los rumores de compromiso y boda inminente con su actual pareja, el apuesto y adinerado Hakan Sabank, se han intensificado hasta el punto de ser prácticamente innegables. Y déjenme decirles, las pruebas, aunque indirectas, son cada vez más contundentes. Hemos sido testigos de un desfile interminable de imágenes de Hande y Hakan, desde cenas románticas a la luz de las velas en los mejores restaurantes de Estambul hasta escapadas a destinos exóticos dignos de una revista de viajes de lujo. En cada fotografía irradian felicidad, complicidad y un amor que parece florecer bajo el sol. Los fans, convertidos en detectives privados, han analizado cada ángulo, cada sonrisa, cada mirada, buscando la confirmación definitiva. Y créanme, han encontrado oro puro. Pero, ¿de dónde surge esta avalancha de información? La fuente principal, como siempre, son los informantes cercanos a la pareja. Periodistas de espectáculos turcos con un historial de aciertos, columnistas de cotilleo con acceso a la élite de Estambul y, por supuesto, las omnipresentes redes sociales. Los fans han desentrañado cada publicación de Hande y Hakan, buscando pistas sutiles y mensajes encriptados que confirmen el compromiso. Y los resultados son, cuando menos, intrigantes. El famoso anillo. Ah, el anillo. Una pieza de joyería deslumbrante que ha aparecido en el dedo de Hande en múltiples ocasiones, un anillo que nunca antes había lucido y que, según los expertos joyeros, tiene todas las características de un anillo de compromiso de alta gama. Un solitario de diamantes de un tamaño considerable, engarzado en oro blanco y con un diseño elegante y atemporal. ¿Una simple coincidencia? No lo creo. Y luego está la familia Sabank. Una de las familias más influyentes y adineradas de Turquía, sinónimo de poder, riqueza y tradición. Se dice que la familia Sabank está absolutamente encantada con Hande, que la ven como la nuera perfecta, la compañera ideal para Hakan. Recordemos que la aprobación de la familia es crucial en este tipo de relaciones, especialmente cuando se trata de unir dos mundos tan distintos como el de la fama y el de las finanzas. Pero aquí es donde la trama se complica, donde la emoción se intensifica y donde la sombra de Kerem Bürsin planea sobre todo el asunto. La pregunta del millón, la que quita el sueño a los fans de Erker: ¿qué piensa Kerem de todo esto? ¿Cómo está procesando la noticia del inminente matrimonio de su expareja y CEO protagonista en la serie que catapultó a ambos a la fama mundial, Senkalkap? La relación entre Hande y Kerem fue una de las más queridas y seguidas por el público. Su química en pantalla era palpable, electrizante, una fuerza imparable que trascendió la ficción. Esa química inevitablemente se trasladó a la vida real, dando origen a un romance de ensueño, una historia de amor digna de un cuento de hadas. Para los fans de Erker, eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existe, un faro de esperanza en un mundo cínico. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura entre Hande y Kerem fue un golpe devastador para sus seguidores, un terremoto emocional que dejó un reguero de corazones rotos. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, el recuerdo de su relación perdura, alimentado por la nostalgia y la esperanza de una reconciliación imposible.
Así que volvemos a la pregunta inicial, ¿qué piensa Kerem? La verdad, como ya les dije la semana pasada, es que no lo sabemos con certeza. Kerem ha guardado silencio absoluto sobre la vida amorosa de Hande, evitando cualquier comentario público que pueda interpretarse como una crítica o un apoyo. Una actitud madura y respetuosa, sin duda, pero que no impide que podamos especular. Conociendo a Kerem, su personalidad extrovertida, su sentido del humor y su capacidad para mantener la compostura en situaciones delicadas, creo que es probable que esté sinceramente feliz por Hande. A pesar de que su relación terminó, siempre han demostrado un profundo respeto y cariño mutuo. Estoy segura de que Kerem, en el fondo, solo quiere lo mejor para ella. Además, Kerem está completamente inmerso en su carrera profesional. Ha estado trabajando en una serie de proyectos ambiciosos, tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando su posición como uno de los actores más talentosos y versátiles de su generación. Su agenda está repleta de rodajes, entrevistas, eventos promocionales y compromisos sociales. Es lógico pensar que su energía y su tiempo están centrados en su trabajo. Por supuesto, es inevitable que la noticia del matrimonio de Hande le genere algún tipo de emoción. Después de todo, compartieron momentos inolvidables, experiencias que los marcaron para siempre y que los unieron de una manera especial. Fueron parte importante de la vida del otro, confidentes, compañeros de viaje. Pero creo que Kerem es lo suficientemente maduro y sensato como para aceptar la situación y desearle a Hande toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa de su vida. Ahora hablemos un poco más sobre Hakan Sabank. Para aquellos que no estén familiarizados con la jet set turca, Hakan es un empresario de éxito, heredero de una de las fortunas más grandes del país. Un hombre atractivo, inteligente, con un carisma innegable y un sentido del humor afilado. Y al parecer, ha logrado conquistar el corazón de Hande. Muchos han criticado la relación entre Hande y Hakan, insinuando que ella está con él por interés, atraída por su riqueza y su estatus social. Sin embargo, creo que es injusto y simplista juzgar a Hande sin conocerla realmente. Ella es una mujer independiente, talentosa y exitosa, que ha trabajado duro para llegar a donde está y que no necesita a nadie para mantenerse. Además, el amor es un sentimiento complejo que no entiende de clases sociales ni de cuentas bancarias. Si Hande está con Hakan es porque lo ama, porque se siente feliz a su lado y porque comparten valores y metas en común. Y eso es lo único que importa. La realidad es que Hande y Hakan forman una pareja atractiva y que parecen estar muy enamorados. Solo el tiempo dirá si su relación es duradera, pero por ahora, les deseo lo mejor y espero que sean muy felices. Y volviendo a Kerem, creo que es importante recordar que él también merece ser feliz. Espero que pronto encuentre a la persona adecuada, la compañera de vida con la que pueda compartir sus sueños y construir un futuro juntos. Se merece todo lo bueno que le pueda pasar. En resumen, la noticia del posible matrimonio de Hande Erçel ha provocado una auténtica tormenta mediática en el mundo del espectáculo turco. La reacción de Kerem Bürsin sigue siendo un misterio, pero creo que es probable que esté feliz por ella y que le desee lo mejor. Lo importante es recordar que ambos son adultos, que tienen derecho a rehacer sus vidas y a buscar la felicidad donde la encuentren. Bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo cargado de rumores, especulaciones y análisis exhaustivos. Recuerden que todo lo que hemos hablado hoy son suposiciones basadas en la información disponible. La verdad absoluta, como siempre, la tienen Hande y Kerem. Pero lo que sí sabemos con certeza es que los amamos a ambos, que admiramos su talento y que les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y hablando de ustedes, muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este asunto? ¿Creen que Hande y Hakan hacen buena pareja? ¿Cómo creen que se siente Kerem al respecto? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y unirse a esta maravillosa comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo, besos y abrazos para todos.